Abrimos la segunda parte del programa, abrimos la noche de tendencias. Orestes Lucero, muy buenas noches. Encantado de estar acá. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Lindo miércoles para pasar juntos. Lindo miércoles para pasar. Así es. Luis Segarra, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted? Bien, muy bien. Lo veo bien, ¿eh? Sí. Lo noto medio frío a Segarra con nosotros. Se ha alejado, no sé por qué lo tenemos lejos en la mesa hoy. He Vas a ver optado que por tomar distancia. Ahí en el plano general, después lo vamos a ver, está más lejos. Tengo miedo de que esto sea una extinción, un Brexit. Es muy probable. Podría llegar a ser. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Lo habíamos dicho y lo habíamos anticipado. Tenemos una impresora 3D para medicamentos y tenemos responsables detrás de ella y vamos a hablar con ellos. En primer lugar, el doctor Santiago Palma, que es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches. Buenas noches, gracias Bienvenido. por la invitación. ¿Cómo va? Muy bien, excelente. Gracias por venir, muchísimas gracias. Veo ahí arriba de la mesa ya un muestrario de pastillas, de píldoras que nos van a estar contando de qué se trata, junto con Adén Díaz Nocera, que es estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por Gracias. venir. Y también vamos a hablar sobre comunicación política, vamos a hablar sobre la comunicación en el mundo, sobre la política mundial y sobre todo lo que es tendencia en este rubro, con un gran invitado que ha llegado hoy de la mano de Orestes y lo vamos a presentar con nosotros. Está José María Cravero. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por invitar. Muy bien. Bueno, muy bien. gracias por venir, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En una época aparte, en plena campaña política y bueno, y con todo lo que hay para hablar con respecto a la comunicación Sí, política. ya sin campaña prácticamente. Claro, ya sin campaña en realidad, horas, últimas horas. Sí, pero más porque los acontecimientos Por lo que ha de ocurrido, ¿no? las últimas 48 horas, muy inteligente parar Frenar y dejar todo acá. y dejar todo acá. Es verdad. Vamos a arrancar con el primer tema para esta mesa. Hablamos sobre la impresión 3D de medicamentos. Vemos el informe y charlamos aquí con los responsables. Dale. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba posee la primera impresora 3D de medicamentos del país. Esta impresora de origen nacional permite producir pastillas y cápsulas a partir de diseños de computadora. Esta nueva técnica permitirá la elaboración de fármacos personalizados según las necesidades de cada paciente. La pyme Life Soluciones Integrales diseñó y creó la impresora en base a las necesidades del personal de la Facultad de Químicas. A su vez, desarrolló los programas necesarios para que este programa funcione. Hace tan solo un año y medio, Estados Unidos aprobó la producción de medicamentos a través de esta técnica, que hoy es una realidad en la Argentina. Mucho hemos hablado hasta acá en distintos programas de la impresión 3D como algo que pasó de ser disruptivo a casi corriente y hemos tenido muchos ejemplos de cosas que han salido de una impresora 3D, de algo volumétrico, desde comida hasta, no sé, tejidos o cosas vinculadas a la cotidianeidad, no sé, una lapicera, un adorno. Un llavero imprimimos el año pasado, ¿te acuerdas? Un llavero. Lo que no tenemos hasta acá era medicamentos. Y lo revolucionario de esto tiene que ver no solamente con el hecho de producir un medicamento, sino con un concepto que se mencionaba en el informe, que es la dosificación. Hasta acá estamos acostumbrados a recibir cantidades estandarizadas o valores estandarizados de un determinado medicamento. Acá avanzamos a la customización, así se dice, de los medicamentos. Exactamente, sí. Durante mucho tiempo, un poco la revolución industrial marcó un hito también en la industria farmacéutica y la producción de medicamentos se hizo en serie, dejando de lado producción artesanal, producción manual, y para producir medicamentos en serie necesariamente todos los pacientes debíamos ser todos iguales. Eso no es real en la práctica. Es decir, cualquiera de nosotros que estamos en la mesa, si nos dan un medicamento y nos piden que lo tomemos uno cada 8 horas, claramente la dosis que vamos a recibir va a ser en algunos casos superior o inferior a la que necesitamos en forma real. Pero para que los medicamentos realmente se puedan producir masivamente necesitábamos ser todos iguales. Eso hace un tiempo se empezó a discutir en distintos ámbitos y el problema era que la producción era inviable en forma personalizada. Creemos que de la mano de la impresión 3D y de otras tecnologías que pueden venir en el futuro se puede volver a personalizar la medicina, lo cual sería muy importante. Y un cambio de paradigma bastante grande. En otro espacio hemos hablado y una de las cosas que primero viene a la cabeza a uno, desconfiado per se, es, bueno, a la industria farmacológica tradicional, ¿hasta qué punto le interese que esto avance? Eso es una muy buena pregunta. La producción de medicamentos, lo que nosotros llamamos en ciencia farmacéutica preparaciones magistrales, existe en todo el mundo y no significa una competencia real con la industria farmacéutica convencional, claramente.
Y por otra parte, la tendencia es clara, es imposible de refutar y la industria se tendrá que adaptar claramente a lo que se viene. Existen numerosos estudios que avalan la necesidad para patologías especiales y para pacientes especiales de ajustar dosis. Por lo cual, creemos que la industria creo que va a seguir el camino, incluso puede llegar incluso a incursionar en tecnologías similares, así que no creo que sea un problema en el futuro, sinceramente no lo creo. Hay otro aspecto muy interesante, la impresora que está ubicada en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba fue pergeñada por ADEN, que vos además de formar parte de esta pyme, que la creó, que la realizó, mejor dicho, no es que la creó, sos estudiante de medicina. Efectivamente. O sea que uniste las dos vertientes en un proyecto innovador. Nosotros veníamos originalmente trabajando en lo que es bioimpresión, originalmente, que es impresión 3D con materiales biológicos o de origen biológico, con el objetivo final de crear órganos y tejidos para trasplante. Con la idea, y se persigue y todavía no se ha llegado aún, pero la idea fundamental de desligarse de la necesidad de una lista de donantes, o sea que se pueda fabricar el órgano, y usando células del paciente evitar el rechazo de ese órgano. Veníamos trabajando en esa línea con investigadores todavía sin lograr un órgano funcional implantado, hasta que se acerca el doctor Palma y nos plantea esto de la impresión 3D de medicamentos. Inicialmente lo primero que pensamos es, desde el punto de vista técnico, competir con la impresión 3D, que todavía es una tecnología que le falta, que es cara en comparación con otras tecnologías, como que nos costaba ver cuál era la aplicación de esta tecnología en la fabricación de medicamentos. Hicimos la búsqueda bibliográfica y es ahí que encontramos esta visión que él tenía de la creación de formas farmacéuticas específicas para cada paciente y con algunas características que solamente la impresión le puede brindar. Crear estructuras complejas que no se podrían de otra manera y jugar con distintos materiales. Ahí me detengo en el tema de la estructura, porque es algo muy interesante, porque también cambia la forma en que se dosifica, o mejor dicho, que se nos suministra el medicamento. Efectivamente. También eso se customiza. Exactamente. El diseño de la tableta o de la pastilla se puede hacer por computadora y se imprime con los materiales que en el laboratorio del Dr. Palma están desarrollando. Y justamente todos estos trabajos requieren de la vinculación sinérgica y el trabajo sinérgico entre la gente que tiene toda la experiencia y años de experiencia en la aplicación farmacéutica y tratar nosotros desde la parte técnica brindar una solución para el desarrollo de la tecnología. Recién decías materiales, bueno, pero ¿con cuáles serían los materiales? ¿Con qué se hace eso? Me vuelve loco, porque uno lo ve y tiene, a la vista al menos, la misma... Un punto importante de esto, diste en la tecla, el tema materiales. La ciencia de materiales ha avanzado enormemente, transversalmente a todos los seres humanos. Salimos a correr y la suela de nuestras zapatillas han cambiado en los últimos 15 años de modo que no lo podemos imaginar. Los relojes, la ropa, todo, absolutamente todo. La tecnología de materiales aplicada a la salud no se lo pueden imaginar. Particularmente, cuando nosotros vimos la potencialidad de aplicación de impresión 3D de medicamentos, ¿qué hicimos? Vimos qué estaban haciendo en Estados Unidos. Y el tema, en particular, es que lo que ellos hicieron fue adaptar una técnica de obtención de medicamentos que no sigue lo convencional de la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica una de las cosas más importantes es la seguridad, es decir, usar materiales seguros. Después viene la eficacia. Con lo cual nosotros intentamos desde un primer momento usar materiales comúnmente utilizados en la industria farmacéutica, no innovar en eso, es decir, usar materiales que ya estén aprobados, ir sobre seguro y sí modificar algunas condiciones de proceso. Por eso utilizamos materiales que ya estaban aprobados por autoridades sanitarias, que son lípidos o polímeros, que tienen la característica de fundirse, de pasar de sólidos a líquidos a temperaturas relativamente bajas. Eso nos permite incorporarnos en la jeringa de impresión del aparato y luego ir, digamos, de alguna manera imprimiendo en la superficie y dándole la forma que nosotros queríamos. De esa manera se combinan dos factores clave: el uso de un material específico seguro, y por otra parte la posibilidad de darle la forma que nosotros planteamos, imaginamos y pasamos a la práctica en la computadora. Eso da como resultado lograr formas que con otras tecnologías, como por ejemplo la de compresión o como la cápsula, que es lo que ustedes ven ahí en la punta, no se pueden lograr. Y
desde el punto de vista terapéutico tiene ventajas. El ejemplo que nosotros estamos dando y que los chicos en el laboratorio están denodadamente intentando hacer es, si nosotros queremos, por ejemplo, retener un medicamento en el estómago, por ejemplo, para que se libere lentamente, porque el paso natural es que pase el intestino y luego libere y se vaya del organismo, la forma de retenerlo en el estómago es que flote. Y ningún compacto flota. Con lo cual, lo que hacemos nosotros es intentar un material que tenga una cámara de aire en el interior. Es muy bueno. Y flota. Y entonces de esa manera se retiene Ahí el tenés. estómago. Te dije que la puerta del Yo te voy horno... a decir algo, en este punto te voy a decir algo que siento. Siento mucho orgullo de este programa y de esta gente. Y estoy anonadado, ¿no? Porque esta gente, lo veía el estudiante, el médico, están desarrollando inteligencia creativa permanentemente en un nivel... Es alucinante lo que tú estás contando. Nuestra universidad. La Universidad Nacional de Córdoba. Es así. Y ustedes son una larga lista de gente que en este programa podemos sorprendernos y mostrarlo, ¿no? Estoy encantadísimo. A mí me sucede lo siguiente, que a posterior de la sorpresa, de las posibilidades de desarrollo que tiene la customización de medicamentos, me voy a la esfera de lo institucional, en el sentido de quién regula o quién establece quién puede producir y quién no puede producir, en la medida en que ya no es una potestad de la industria farmacológica. ¿Ah? No, los medicamentos están regulados en Argentina, como en casi todo lugar del mundo, por una administración central que tiene sus sedes en Argentina es federal, está distribuida por todo el país, pero que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT. Regula la producción de medicamentos, su distribución, su comercialización, su importación cuando aplica, su venta y su consumo. De todos modos, existe lo que se llama la prescripción magistral, es decir, un médico o otro profesional prescriptor puede prescribir un medicamento para un paciente determinado que se va a preparar en una farmacia institucional, o sea, en un hospital o en una farmacia privada que esté habilitada para preparar medicamentos en forma personalizada. Bien. Lo que pasa es que esto que les estoy describiendo hoy por hoy es una tarea compleja porque se utilizan técnicas relativamente antiguas como la encapsulación, algunas técnicas manuales. La idea es dotar a esta producción personalizada de medicamentos de una tecnología que permita hacerla más limpia, más segura, es más exacta, etc. Y no cualquiera tiene acceso hoy por hoy a una impresora 3D, incluso no solamente por la complejidad de los procesos, sino por el propio volumen que tiene. Exactamente. Justamente el tema de la complejidad del proceso ha sido un desafío interesante para nosotros desde el punto de vista técnico, ya que por lo general trabajamos con investigadores o institutos que no tienen experiencia previa en impresión 3D. Están desarrollando esto, claro. Exactamente. Entonces, o gente más en la parte biológica incluso. Entonces, nuestro desafío era crear un sistema, tanto en la impresora propiamente como en software, para el uso, que sea amigable con el usuario. Usuarios que por lo general no tienen experiencia previa en impresión 3D. Más allá que siempre se hacen capacitaciones, etcétera, el desafío era hacer el nexo en esta tecnología que parece algo tan complejo, tan inalcanzable o de países del primer mundo, y llevarlo a lo práctico. Igual es exclusiva, digo, ¿no? Es una impresora exclusiva para la fabricación de medicamentos, no que una impresora, claro. Una zapatilla después. No. Claro, sí. No, con respecto a la pregunta de recién es muy importante porque los equipamientos farmacéuticos están constituidos, fabricados de materiales que permiten el contacto de ese material que forma parte del equipamiento con el medicamento que luego va a ser ingerido o tomado por el ser humano, o los animales en el caso de medicamentos veterinarios. Con lo cual la construcción no solamente desde lo técnico, sino desde lo material también tiene un impacto importante. ¿Qué más además, por ejemplo, de esto? Bueno, necesitamos que no flote. ¿Qué otras cosas se pueden jugar a través del diseño? Bueno, casualmente el otro día discutíamos un poco la geometría de los medicamentos. Es un factor que se viene estudiando desde hace muchísimos años. Se sabe que la geometría de los medicamentos afecta la liberación y por lo tanto la eficacia. ¿Cuál era el problema? Que de saber que eso era cierto, a poder aplicarlo había un trecho enorme, porque la tecnología actual implica, por ejemplo, la tecnología de compresión. La tecnología de compresión es aplicar fuerzas muy grandes sobre un material que tiene que ser apto para ser compactado y con una
para lograr un cambio de geometría hay que hacer toda una serie de matricería completa de acero inoxidable, desarrollo industrial, para cambiar la máquina en forma virtualmente completa. Con lo cual se sabía que la geometría impactaba, es decir, por ejemplo, que si uno lograba un medicamento con caras expuestas al fluido biológico, con mayores caras expuestas, mayor superficie, etcétera, la liberación va a ser más rápida, va a ser más lenta. Mayor desgaste, claro. Mayor desgaste, se podía ocluir una cara, se podía formar un compacto en forma de sándwich, es decir, con la parte en el medio liberando, la otra inhibiendo, etcétera. Era conceptualmente una idea muy buena, pero que no se podía llevar a la práctica. Hoy simplemente simplemente es un eufemismo, claramente, ¿no? Sí. Uno puede plantearse un diseño en la computadora y llevarlo a la práctica en tiempo real y probarlo, por lo menos in vitro, casi en forma simultánea. Pegar el salto, claro, porque es a medida. Exactamente. Claro, lo de las dosis también está bueno. Uno va a la farmacia y va y compra, dame el de 600, dame el de 500. Perdón, el costo del medicamento naturalmente es más caro. No, a ver, los costos de los medicamentos... Al no ser seriado o en escala... los costos de los medicamentos habría que hacer otra mesa de este tipo y traer aspectos de costos de medicamentos, porque los costos de medicamentos son realmente el factor de escala que usa la industria farmacéutica para ponerle precio a los medicamentos es insólito. Sería realmente un objeto de debate, sí. Es objeto de debate mundial. Es decir, nosotros podemos salir de acá, esperar que abran mañana un distribuidor de fármacos, comprar fármacos por kilo y probablemente algunos fármacos nos salga más barato que comprar el asado del domingo. Sin embargo, cuando eso es fraccionado en forma de medicamentos y llega a los pacientes, los costos son exponencialmente más. O sea que los costos de los medicamentos es un tema rarísimo, que sería realmente muy difícil de analizar, aunque podemos todos presuponer que hay en el medio que hacen que esos medicamentos lleguen a esos costos. Cuando uno ya pasa a medicina personalizada, los costos son mucho más de factor humano, es decir, la escala es más pequeña, la velocidad de producción es menor, pero ya tiene un impacto más grande, la aparición de un profesional que prepara, la escala de comprar fármacos es una escala mucho menor, materiales no inertes, excipientes es una escala menor, pero los costos no son muy altos. Y paradójicamente también uno podría decir que el costo de una impresora 3D, corregime Aden, es bastante menor que el costo de una matricería enorme. Claro. Digamos, ¿Y cómo ha reaccionado la industria farmacológica frente a estos desarrollos? Nosotros hemos visto que no hay una reacción inicial importante. El medicamento que se produce en Estados Unidos es para epilepsia, principalmente para pacientes pediátricos. Claro, aparte de ahí la dosis sí tiene que ser exacta, ¿no? Digo, más si estamos hablando de niños, donde el peso es mucho menor. Pero van a reaccionar. Han volteado gobiernos. Por supuesto. O sea, la industria farmacéutica... En un punto es un debate apasionante. Obviamente, el primer medicamento que se aprueba es, para, como decías vos, para una enfermedad donde necesita ajuste de dosis. Existen pacientes pediátricos con epilepsia, mi hijo es un ejemplo, que necesita ajuste de dosis permanente. Primero, porque la enfermedad puede cambiar su curso, o segundo, porque crecen y metabólicamente son diferentes. Entonces el ajuste de dosis es importante. Y un pequeño desbalance en la dosis, lo que produce una crisis epiléptica que nadie quiere que aparezca. Con lo cual, obviamente, el ajuste de dosis en ese caso es especial. Se prevé que esta tendencia a personalizar la medicina es absolutamente imposible de frenar, incluso en terapias mucho más complejas, como por ejemplo el cáncer. Hace poco, charlando con algunas personas que trabajan en industrias farmacéuticas multinacionales y un poco en un tono distendido de decir, ¿ustedes qué van a hacer? Nosotros de la universidad pública vamos a hacer esto, ¿ustedes qué van a hacer? Y ellos decían, y nosotros vamos a entrar en el negocio. No vamos a quedar afuera. Si la medicina se personaliza, nosotros vamos a personalizar los medicamentos. Es decir, que esto es bastante lógico. Hay millones de clientes, o sea... O sea que claramente los medicamentos más allá de receta van a ser on demand ahora, ¿no? Probablemente, claro. probablemente. Claro. A invitación de autoridades de mi facultad, fui a una jornada hace poco donde se veía el tema de la impresión 3D de distintas ópticas.
Y había, bueno, gente de impresión de metales, había gente que imprimía productos ortopédicos y había gente de empresas multinacionales, incluso cordobesas, que estaban en el tema mostraban lo que había en impresión de alimentos. Entonces mostraban impresoras que ya están disponibles, donde uno puede hoy sacarse una foto selfie e imprimir una tableta de chocolate con el relieve de la foto selfie. ¿A qué voy? Que claramente la personalización en todos los rubros gana adeptos día a día. Hay quienes en algún punto van a poder pagarlos y otros no. La diferencia conceptual, que me parece que es muy importante que quede claro, más estando acá, en la casa de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Pública, es que los medicamentos no son un bien normal. No es un bien al que algunos puedan acceder y otros no pueden acceder. Si hay una tecnología disponible, todos tienen que acceder a esa tecnología. Eso es muy importante. Quizás en otros rubros eso podemos discutirlo, pero en los medicamentos, como un bien meritorio, un bien social, si hay una tecnología, todos tienen que acceder a esa tecnología. Esa sería la lógica. Suena utópica, suena romántica, pero estimo y creo que es así. Hacia eso vamos. Bueno, ¿de qué son? ¿Son aspirinas? ¿Son Actron, paracetamol? Tienen antiparasitarios. Antiparasitarios, Sí, perfecto. tienen Bueno, puede llevar cada uno la cantidad que quiera. Vamos a hacer un corte. Cuando volvemos seguimos dialogando aquí en la mesa de tendencias. Vamos a hablar de comunicación política, vamos a hablar de comunicación en el mundo de las redes sociales, de los teléfonos, nos acercan, nos alejan. Veremos todo eso y mucho más. Ya venimos. Hablar de hacer negocios juntos, pero de verdad. Mi familia es muy hábil con la plata. Habilidades y contactos. Una muy buena combinación, ¿no? Tú miras alrededor así, miras. ¿Y a quién tengo que mirar? Por ejemplo, al amigo de tu hermano, de Tony. ¿A cuál? Yo también tengo que hacer mi vida. Y quiero que sea con vos. Bueno, si vos querés. Lo único que hace falta acá es que la eches vos. Y que la eches rápido, porque no da para más las cosas, ¿sabes? Josefina, basta. Cuéntame cómo pasó. De lunes a jueves a las 23. Por Canal 10. Centro Estétic Salud. Tu belleza es nuestra ciencia. Tratamientos de vanguardia, realizados por médicos referentes. Gavier 2035, Cerro de las Rosas. Acompáñanos con tu voto. Tenemos mucho en común. Pablo Carro, Valentina Enet, Eduardo Fernández, diputados nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana, lista 504. Los argentinos decidimos que Argentina necesita cambiar. Pero Argentina, para cambiar, ¿qué necesita? Te necesita a vos. Te necesita a vos, que no querés que te mientan más, que elegís la verdad. A vos que te levantás todos los días y le das para adelante. Te necesita a vos, que no querés convivir más con las mafias, la droga y la corrupción. A vos que querés vivir en paz, que pensás que la violencia nunca es el camino. A vos que sabés que se puede, que todo el esfuerzo que estamos haciendo juntos vale la pena. A vos que te entusiasma el futuro. A vos que creés que juntos somos la solución de los problemas de la Argentina. Argentina, para cambiar, te necesita a vos. Por eso te pido por favor que el 22 de octubre nos acompañes con tu voto. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Héctor La Coneja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos. Lista 500.